Yo soy Jaime Mercado y este es el análisis jurídico de lo no jurídico de la política de nuestro país. Tal parece que gobernar consiste en utilizar la comunicación social como instrumento en la difusión de las estrategias de gobierno. ¿Qué importan los resultados si día a día la agenda nacional, regional o local la maneja el titular del Poder Ejecutivo o algún actor público? En este caso amanecimos con una noticia interesante. Propone Morena que el INEGI mida la riqueza del país. Pero ¿de dónde se desprende esta nota? La verdad no es de una iniciativa de ley presentada en el Congreso de la Unión. Por el contrario, se desprende de un simple comunicado de prensa del presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, el cual trata de saltar a la agenda nacional mediante la propuesta de 5 puntos que deben ser desglosados en la agenda legislativa. Tal vez un grito desesperado por llamar la atención en esta crisis del COVID-19. Estas propuestas son las siguientes. 1. Propone elevar a rango constitucional el principio de bienestar. Para lograrlo, se necesitan las 2/3 de ambas cámaras y la mayoría de las legislaturas de los estados, situación que al parecer no será difícil de lograr. Pero lo preocupante no es elevar este nuevo principio o espectro de la administración pública en nuestra Constitución. El peligro se presenta al tratar de definirlo, ya que estamos ratificando que el Estado será el proveedor de los mexicanos en esta crisis económica. ¿Te suena la frase el Estado paternalista? 2. Establecer que el INEGI tenga como facultad constitucional el medir la concentración de la riqueza de cada mexicano en nuestro país. Obviamente tendría que modificar la Constitución federal, pero el peligro o riesgo de generar esta información estriba en la falta de certeza en el destino y utilidad de la misma, ya que podríamos interpretar se trata de una auténtica cacería de patrimonios. Tan es así que expresamente afirma ese documento: existen miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada, ya que una cosa es generar la radiografía o estadística del patrimonio inmobiliario del país y otra muy distinta es revisar el valor en la forma en que fue adquirido. 3. Establecer el principio de progresividad fiscal como base en la contribución de los gastos del Estado y el financiamiento del estado de bienestar. Pasar de la proporcionalidad y la equidad a la justicia y la progresividad. Actualmente el principio de progresividad fiscal es utilizado, no se ha descubierto el hilo negro. El problema es que este debe ser aplicado en la legislación secundaria, trabajo del Poder Legislativo, afianzando los mecanismos de pago y cobro por parte de las autoridades fiscales sería más efectivo. 4. Crear un consejo fiscal como organismo con autonomía y profesionalismo y dependiente del Congreso de la Unión que esté midiendo y evaluando permanentemente la calidad de los ingresos y los gastos del Estado mexicano. Sin embargo, este autor pasa desapercibido que existen varios mecanismos para lograr tal resultado. 1. La Cámara de Diputados a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, inclusive la de Hacienda y Crédito Público, tienen facultades de información y control evaluatorio de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Que no lo hayan hecho es otra cosa. Se cuenta con la Auditoría Superior de la Federación para revisar el exacto apego legal del gasto público mediante la entrega de la cuenta pública. 3. Cada año el titular del Poder Ejecutivo tiene la obligación de entregar su informe de labores de los programas que tiene a su cargo, lo que debería establecer el impacto que genera en cada uno de ellos en la ciudadanía. Y finalmente, actualmente contamos con el Coneval, una instancia encabezada por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, la cual revisa permanentemente la información, como en este caso la medición de la pobreza, lo que refleja la carencia de programas que apoyen directamente el sector que se estudia. Lo que falta es voluntad política de articular todas las instancias anteriores para revisar a profundidad la información que se genera, lo que debería ser obligación de los diputados. Cabe destacar que la evaluación debe ser objetiva y no sujeto a criterios partidistas, resaltando la imparcialidad de la información. De lo contrario, no lograríamos absolutamente nada. Y finalmente, el último punto es dotar de mayores facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, con la finalidad de evitar la concentración de productos básicos y el monopolio sobre los mismos, ya que se debe evitar la desigualdad económica mediante el sobreprecio de alimentos, materiales de construcción y el transporte, inclusive medicamentos en este tiempo de crisis, generando facultades para presentar acciones de inconstitucionalidad y acciones de reparación del daño contra los consumidores.
Si bien fijar precios oficiales o máximos es una acción que afecta el derecho de libertad de empresa y libre concurrencia, no menos cierto que los monopolios o prácticas monopólicas deben ser erradicados por perjudicar la capacidad económica de los mexicanos. Respecto de las acciones de inconstitucionalidad, dotar de facultades para poderlas presentar, no hay mayor problema más que reformar la Constitución. Sin embargo, significaría una mayor carga económica para esta dependencia, esta entidad, en tener personal especializado que analice las leyes que se expidan y que tengan efectos en la libertad de los mexicanos, libertades económicas. Y respecto a la reparación del daño, pues evitar duplicidades porque la Profeco actualmente cuenta con estas facultades. Bueno, este es el análisis general. Muchas gracias y hasta luego.